Pero bueno, hay mucho para platicar con los resultados que se dieron dentro de la jornada 2. Podemos ir desde los partidos relevantes, podemos ir desde los partidos que eventualmente se apegaron a la expectativa y a la expectación que se había manejado, o también podemos ir prácticamente pepenando en orden cronológico, pero yo creo, Elizabeth Patiño, que aquí valdría la pena irse de una u otra manera por lo que generó, sin duda, por lo que despertó, sin duda, esa atracción y ese cumplir el deseo de lo que se esperaba. Es decir, Monterrey América fue un buen partido de fútbol, el de Pumas lo podemos agregar ahí, la exhibición del Pachuca prácticamente pasándole por encima al equipo de Cruz Azul de manera muy clara, y también podemos ir al partido de Atlas contra Toluca, ¿no? Donde la expulsión marca muchos de los escenarios. De Chivas ni perdamos el tiempo, o sea, lo de Chivas realmente sigue siendo desastroso y no vemos cómo pueda mejorar, pero bueno, ¿con cuál quieres empezar? Hoy toca tú la pelota primero, Eric, donde quieras ir, al terreno, bueno, los partidos que hayas visto, porque no sé cuántos viste. Traté de ver los más posibles, Rafa. No voy a engañar a la gente y decir que vi ayer el Gallos Necaxa, pero bueno, por lo ¡A menos Bárbara! sí después me tomé el tiempo para ver el resumen, ¿no? Y las mejores jugadas del encuentro. Mi partido favorito, o al menos a mí el que más me gustó, y podemos empezar por ese, es el Rayados contra América, ¿no? Por cómo se dio el partido. Porque iba ganando el América, porque en esta ocasión le da la vuelta a Rayados, porque creo que tú es Rey Midas, que para mí sí sigue siendo el Rey Midas, modifica, pierde un poco el 10 miedo años sin para ganar poderle dar la nada. vuelta al resultado. Sí, al final sufriendo Rayados, más echado para atrás, más tratando de cerrar espacios, pero me gustó más esta versión de Rayados. Desde la jornada 1 me gustó mucho Ponchito González. Lástima que se lesiona a Joao Rojas porque creo que entra y le cambia la cara completamente a Rayados. Y una América, Rafa, pues que va a sufrir de esta forma, ¿no? Que creo que era hasta de cierta manera de esperar que el cuadro del Tan Ortiz por momentos de los partidos va a terminar sufriendo, está llevándose mucho por la meritocracia, por lo que hacen a media semana, pero sigo sin entender ¿Tú por qué no crees? ver de arranque a jugadores como Fidalgo, o se habrán portado mal. ¿Qué habrán hecho o qué no habrán hecho para que el Tan Ortiz de pronto esté haciendo algunas modificaciones que yo no entiendo tan sencillamente? O sea, parece que tuvieras mejores opciones en la banca y no se decide el Tan Ortiz por utilizarlos de arranque, ¿no? Ahora, me queda claro que muchas veces quienes se sienten entrenadores, de repente ver el partido no les permite revisar todo lo que ocurre en el juego. A ver, después de la ventaja que toma Rayados, sale el Rey Miedos, vámonos para atrás. Y bueno, obviamente el América se da el lujo de remontar el marcador hasta ese momento. Después, la lesión de Araujo y después la baja de juego en la recuperación de la pelota y la Jun, que yo todavía no me explico qué estaba haciendo en el segundo tiempo, deja un escenario realmente lamentable para los goles que pepena el equipo de Rayados. Lo de Cáceres es de llanto, lo que hace cuando entra Lara también es de llanto, y uno se pregunta, tienes a Bruno Valdés ahí, digo, si ya te demostró Bruno Valdés que jugando con línea de 5 y que teniendo un trabajo de recuperación bueno en media cancha, a pesar de la inestabilidad de Jonathan Dos Santos, ahí me parece que evidentemente se equivoca bastante el Tan Ortiz. Me llama la atención, no puedes dejar fuera a Álvaro Fidalgo, no puedes dejar fuera a Richard Sánchez y no puedes dejar de apostar por la experiencia que estos jugadores eventualmente te fueron dando. Yo creo que lo de Rayados fue mucha fortuna, muchos errores defensivos por parte del América, pero en lo que sí estoy de acuerdo contigo es que fue uno de los mejores partidos que nos pudo haber ofrecido la jornada 2, porque además respetó obviamente la expectación que había, respetó obviamente el interés y la atracción que había, pero para mí ni es para condenar lo que todavía se puede hacer por parte del América, ni tampoco es para que Rayado sienta que ya está del otro lado. Le hace falta muchísimo trabajo todavía a Rayados y erradicar el miedo. Los de Ponchito ya lo habíamos visto desde la época de Javier Aguirre, él había despertado. Mesa al final ya lo soltó, pero es decir, me refiero a que ya en este partido lo dejó hacer lo que sabe,
pero todavía hay mucho trabajo por delante para no caer en esos lapsos de miedo. Insisto, si hubiera entrado Bruno Valdés, tras la salida de Araujo, que no sabemos cuándo va a regresar, otro de los problemas que tenía allí en Vigo, pero también si tienes a un Bruno Valdés que ya te ha demostrado que en ese contexto te funciona, ¿por qué no lo utilizaste? Es decir, yo creo que muchas de las decisiones de Fernando Ortiz, o algunas, también pasan por la directiva. Le prohibieron usar a Bruno Valdés a ver si lo puede colocar. ¿Qué es lo que está ocurriendo con Álvaro Fidalgo? Y después con Jorge Sánchez, que mira, preferirlo por encima del Ayun, él dice que tiene que demostrarle que está al 100%. Dice, yo entendí que decía la ansiedad, pero muchos dijeron que decía la necedad. Yo escuché ansiedad, pero él dice la ansiedad en ocasiones juega en contra del futbolista. Bueno, pues tú tienes que saber canalizar también esos momentos de ansiedad del futbolista, Elizabeth. Sí, mira, espero que no le estén pidiendo a Tan Ortiz que, por ejemplo, jugadores como Jonathan Dos Santos tengan más minutos. Sería difícil entender que de un torneo a otro, donde creo que Fidalgo cumplió muy bien, no lo puedas utilizar de inicio. Lo mismo Richard Sánchez, siempre es un jugador que te va a funcionar. Jorge Sánchez, Rafa, dices, a pesar, es difícil a lo mejor decidirse por él, pero creo que cerró bien el torneo anterior. Imagínate que fue de lo rescatable de selección mexicana y también fue regular con el América. En la Jun, pues se dio cuenta perfectamente Vucetich que ya no le dan esa ida y vuelta, mete por ese sector a Joao Rojas e hizo lo que quiso. Todos los duelos Por ahí con los individuales los goles. ganó en el 1 contra 1. Y después hacían el 2 contra 1 cuando caía Ponchito González también en esa zona y hasta parecía Maxi Mesa también por esa zona. O sea, prácticamente Le pues echaron un pelucearon muy montón. gacho a Miguel Ayun, ¿no? Porque Ahí está sabían la que no papa. iba a llegar en esos recorridos y ahí es donde mediante el juego directo Rayados encuentra la llave para poder darle la vuelta al resultado y Tan Ortiz no supo corregir, porque pudo haber corregido y además América tuvo también oportunidades al final, se le fue con todo y Rayados, bueno, ya un poco replegado atrás, Un poco. pero fue un buen partido, Rafa, donde sí me gustaría saber y a lo mejor ser un poquito más incisivos en las conferencias de prensa, aunque no es mucho la prensa en el América, sí, qué está pasando con ciertos futbolistas. No hablemos de ansiedad y cualquier otro tipo de cosas. Creo que al menos como cambio hay ciertos jugadores que sí tendrían que ya estar utilizando en América. Ahora, tengo entendido que aunque Bruno Valdés jugara un partido, podría cambiar de equipo de todas formas. Entonces, ¿por Hasta la fecha qué 5. ¿por qué no lo han utilizado? Son situaciones que probablemente te da a pensar que la directiva está metiendo cierta presión en Fernando Ortiz, ¿no? Para que haya jugadores, unos que tengan más minutos y otros que definitivamente no aparezcan. Sí, ahora también vimos otro escenario. Me gusta lo de Diego Valdés y me gusta que se entienda plenamente con el Cabecita Rodríguez. El que queda claro que todavía no logra entender de qué se trata es evidentemente Federico Viñas. Ahora, los errores, por ejemplo, que cometen en la salida, en el caso de Cendejas, que le cuesta un gol, eso no es culpa de él, es la falta del trabajo del resto del aparato defensivo porque le obligaban a forzar las salidas. Entonces, si tú dejaste de trabajar en los relevos, si dejaste de trabajar en los acercamientos, si dejaste de trabajar en liberar de esa presión asfixiante a un jugador que evidentemente no tiene la experiencia ni la capacidad mental para resolverlo de primera, es culpa tuya. Pero yo estoy de acuerdo contigo. Fue un buen partido de fútbol, pero yo lo que puedo disentir contigo es que ni Monterrey está como para que lo sientan el gran favorito, No, ni obvio. América está como para verlo con un solo punto, ubicado, ya no sé ni en qué lugar está, pero creo que está 13 o 14 en la tabla y está realmente en condiciones que podrían empezar a generarle presión al Tan Ortiz y esto también tiene que liberar un poco el resto de las situaciones a futuro, ¿no? Porque te está gritando que necesita refuerzo, no sabe cuándo va a tener finalmente Araujo y esto, el hecho de que tenga partido a media semana para poder respetar los partidos que después tiene que librar de manera amistosa y necesariamente, solamente es por un volumen de centavos y de promoción,
pero yo creo que el escenario es ese, ni Monterrey es para tanto, ni América es para tampoco. Sí, digo, Monterrey va a ser así. Yo sí creo que esto sí es Monterrey, Rafa. Algunos partidos como el América, donde se va a exigir un poquito más, donde Vucetich intentó correr un poquito más de riesgo, pero corrió riesgo porque sabía que era el punto de rival, si no, no hubiera corrido ese riesgo de sacar gente de medio campo para meter un hombre más en ofensiva. Y en el caso de América, a mí sí me gustó Viñas, o sea, estuvo bien fijando marcas, tuvo buena movilidad, creo que se asoció bien con los hombres de arriba. A mí, la verdad, no me desagradó, y ahí te das cuenta cuando hay jugadores que encajan a la perfección. Cabecita Rodríguez, partiendo desde el sector izquierdo, te va a funcionar, y lo mismo Diego Valdés, siempre llega a zona de definición. O sea, realmente América no está tan mal. Ahí sí coincido contigo, un punto me parece poco para el nivel de fútbol que le hemos visto a la América, pero bueno, tampoco se ha enfrentado a rivales tan sencillos. El campeón del fútbol mexicano, que es Atlas, y hoy se enfrenta contra Rayados, que tiene un muy buen plantel, ¿no? Y ahorita tiene otro compromiso A importante, media Rafa, semana. ya a media semana contra Toluca, donde puedes quedarte nuevamente con un solo puntito, ¿eh? Toluca es de los rivales que yo creo que hoy nadie se quiere enfrentar todavía en el torneo mexicano. Bueno, pues vamos a ese partido si quieres, porque a mí me agradó el partido. Entendamos algo. A partir de la expulsión se genera obviamente un escenario de cambio para el equipo del Toluca. Y yo no sé qué pasa con Chalá, pero Chalá tiene una fortuna o tiene una situación viciada con los árbitros. Él debió haber salido expulsado muy temprano en el partido y es algo que lo vimos durante toda la liguilla anterior y que uno se pregunta, ¿de qué privilegios goza Chalá? ¿De qué inmunidad e impunidad goza Chalá para que le perdone las segundas amarillas? Pero bueno, después cuando se presenta la expulsión por parte de Toluca, es cuando vemos la capacidad de reacción de un equipo que nos queda claro, trabaja todas las formas. Santa María yo nunca lo había visto con tanta posibilidad ofensiva como lo vimos en este partido. Es decir, queda claro que lo de Diego Coca, más allá del resultado, más allá del desenlace, presentó un Atlas que fue una magnífica prueba para lo que definitivamente tendrá que ser el Toluca, y tendrá que hacer algo Ambriz para tratar de manejar o controlar los ímpetus. Por ejemplo, el de Marcel Ruiz, ganarse esa expulsión tan a lo tonto, pues son situaciones que te alteran y te trastornan totalmente, más allá de que Toluca tiene todavía a su favor el hecho de que podrá ir trabajando para inculcar en los 8 que llegaron totalmente lo que quiere Ambriz. Pero el partido me gustó, el partido me agradó. Estuvo bueno para hacer mediodía y para hacer en Toluca esta versión de los Diablos, no los veíamos hace un rato, y es inevitable recordar a León de Nacho Ambriz, Rafa. Esa es una realidad, porque además ves casi a los mismos jugadores, ¿no? Entonces lo recuerdas más o menos en la forma, suma mucha gente al ataque, por momentos llegué a contar hasta 5 o 6, pero va a tener un problema, tiene que defender mejor Toluca. Entonces, con rivales que anden más finos, por supuesto que en Atlas no va a ser lo mismo la vida sin Furch y sin Quiñones. Chalá tiene un reglamento distinto porque le vienen perdonando las expulsiones del torneo pasado, y creo que en esta ocasión sí dijo Diego Coca, se me hace que ahora sí no me la perdonan y mejor va para afuera Chalá, ¿no? Pero tiene muy buen trabajo Atlas, pero además tiene mucho corazón, Rafa. O sea, lo intentan hasta el final y los ves a todos correr. Y Aldo Rocha, ya a veces hasta como creyéndose delantero, ¿no? Intentando algo distinto al final para su equipo. Y yo creo que si les dan 2 o 3 minutitos más, Atlas los hubiera metido mucho más en aprietos al cuadro de Toluca, que obviamente con un hombre menos fue bajando, pero defensivamente están quedando muy largos los recorridos para Toluca. Su línea defensiva está muy adelantada, y creo que un rival que lo sepa aprovechar bien puede hacerle daño a este Toluca. Lo tendrá que corregir Toluca, porque León de Nacho Ambriz lo supo corregir. También de pronto se estaba comiendo muchos goles y lo supo corregir Nacho. Ahora hay que ver cómo lo termina haciendo con Toluca, porque además te quedas mano a mano atrás siempre. Los laterales siempre están arriba, la gente de medio campo pisa el área. O sea, va a ser complicado que defienda mejor, por lo que me imagino que viene trabajando en cuanto a colectivo, ¿no? Y además Mosquera me sigue sin gustar. Es fecha 2, yo sé que hay que darle un poquito más de tiempo, pero no lo veo tan engranadito con el equipo como se ve el resto de sus compañeros.
Y me parece, no sé cómo lo veas tú, pero me parece que hay dos jugadores, uno de cada equipo, que inútilmente, porque es inútil, pero le volvieron a mandar mensajes al Tata Martino, ¿eh? Pues sí, pero no va a llamar a Fernando Navarro, Ni a Rafa, no los va a Rocha. llamar. No, no, por más que Aldo Rocha no lo van a llamar, siguen en un gran momento y son jugadores que además, en el caso, por ejemplo, de Navarro, que te sirve en varias posiciones, en el caso de Aldo Rocha, que te demuestra personalidad, que ya no es Aldito Rocha, ¿no? Liderazgo. Rochita, ya es Aldo Rocha, el capitán del Atlas, ¿no? El tipo distinto, el tipo líder. Y aún así, honestamente, yo no creo que Gerardo Martino los llame, aunque al menos en el caso de Rocha, a mí sí me han dicho que él sigue creyendo que sí lo pueden llegar a llamar, y ser Ja. considerado. No va a bajar los brazos y va a seguir luchando hasta el final. Honestamente, no creo que lo lleguen a convocar, pero fue un buen partido y ya estoy contando las horas, Rafa, para que llegue el miércoles y ver el Toluca contra América. Quiero ver de qué forma le responde el Tan Ortiz a este Toluca que puede no defender muy bien, pero que en ofensiva es muy peligroso y a América le cuesta defenderse en este momento. Y tenemos más partidos para ir revisando, porque vamos, Cruz Azul, que parecía que era una Sí, auténtica caray. máquina y que había metido en problemas a Tigres. Pachuca le dio un baile y yo creo que debió haber salido molesto Almada, porque lo que vimos que había sido un resultado apretado, pudo haber sido, bueno, apretado entre comillas, pudo haber sido bastante holgado por la forma en la que simplemente maniató totalmente a Cruz Azul, le anticipó en todas las jugadas, le robó todos los balones y además Pachuca perdonó. La verdad es que perdonó. ¿Y alguien se acuerda de los ausentes? La verdad es que yo creo que, aunque es por lesiones, pero lo de Romario Ibarra y lo de Murillo, nadie se entera que no están por la capacidad para sustituirlos con nombres y con funcionamiento. Y da gusto ver a jugadores como Isaías, Rafa, porque Aceves estaba ahí en la banca y le sigue dando tiempo a gente joven, Almada, ¿no? Y Cruz Azul, me sorprendió verlo tan mal y ver también a Pachuca. En la jornada 1 a mí Pachuca no me había gustado y yo te dije, no, es que Cruz Azul tirada atrás, no le va a dejar a Pachuca y le pasó como Ajá. una auténtica planadora. Al final, yo creo que ni siquiera eso era penal, el arbitraje, como siempre, con sus errores. Pero bueno, pone un poquito nervioso a lo mejor a Pachuca en los últimos minutos, lo cobra bien Santi Jiménez el penal, pero Pachuca muy bien. Y hablando de gente que levanta la mano, Rafa, Luis Chávez, que bueno, sí ha sido ya un poquito más considerado por Gerardo Martino. Estoy segura que si mantiene este nivel hasta el final del torneo, Luis Chávez tendría que subirse a la Copa del Mundo. Está en un gran nivel, tiene buena pegada de fuera del área, se asocia bien con sus compañeros, ayuda a quitar la pelota. Luis Chávez es el jugador que te hace todo bien y Pachuca, ojo, que yo sé que está lesionado, pero Almada le ha respetado muchísimo la continuidad a Miki Tapias y mira que se ha equivocado en la liguilla, tuvo sus complicaciones y al final, bueno, terminó jugando Oscar Murillo ese último partido, pero le sigue respetando muchísimo la continuidad a Miki Tapias y creo que eso te habla de que de que Almada le da confianza y le da minutos a gente nueva y a gente joven. El que hayan dejado a Cebes en la banca, de pronto, pues a mí sí me duele un poco porque tuvo errores en el torneo pasado que a lo mejor ya no le gustaron tanto al entrenador, pero sigues viendo caras nuevas y que hay gente joven. Entonces, Pachuca gusta y Cruz Azul, bueno, me sorprendió. No pensé que se viera tan mal ya en la jornada 2 después de haber visto el campeón de campeones y la fecha 1 donde Cruz Azul se veía bien, ¿no? Sí, sobre todo después de que se habló de que Aguirre prácticamente, qué entrenador, qué fortuna El haberlo nuevo encontrado. descubrimiento. Sí, exacto. Y de repente cuando llega un equipo que realmente se le planta con un dinamismo y con una, voy a decirlo, con una violencia física muy superior. Cuando hablo de violencia física, hablo precisamente de esa rapidez, esa anticipación, todo lo que implica el tener un equipo superior atlética y físicamente Parecían en la aviones, cancha. Rafa. El Cruz Azul parecía que estaba enterrado en el pasto. Pachuca simplemente lo veían pasar. Por eso a mí me sorprendió tanto ver a Pachuca en la jornada 2, pero le pasó por encima gacho al equipo de Aguirre, Totalmente, pero mal. totalmente. Y en el caso de Aceves, yo desconozco, o sea, y lamentablemente ya no son los
tiempos en los que tenías la cercanía para este tipo de dudas, pero yo creo que a lo mejor puede ser que sea un poquito una reprimenda, una sanción por lo que, por lo que dejaste de hacer en la liguilla, pero también yo creo que a final de cuentas le estás generando un espíritu de competencia que es valiosísimo. Vamos, si lo sabes llevar, es valiosísimo. Si le explicas al jugador por qué estás tomando las decisiones que tomas, es valiosísimo. Entonces, en lugar de tener un jugador muy confiable, vas a tener dos jugadores muy confiables y esto te garantiza, por eso creo que lo hace Almada, de que ya avanzando a la liguilla, su equipo va a estar fortalecido porque es una pretemporada, entre comillas, muy correcta. O sea, la pretemporada van a ser estas 5 primeras fechas del torneo. Ahora, ¿le podemos poner algún pero a los 3 líderes? No, absolutamente, porque Puebla también está haciendo muy bien las cosas, porque Toluca ha sido muy agradable y porque lo de Pachuca, más allá de que a ti te desilusionó lo de la fecha 1, bueno, con esta jornada 2 yo creo que terminó por convencer a todo mundo. Sí, y además, no sé si de pronto el rival te marque un poco el destino de cómo se va a desarrollar el partido, Rafa. Los partidos con Querétaro, por ejemplo, ayer cuando ve el resumen con Necaxa dice, me hubiera gustado ver los 90 minutos a ver si había un poquito más de emociones, en realidad no hubo mucho, y de pronto cuando el rival tal vez no te exige, bajas un poco la revolución, que creo que también le pasa a Pachuca al final en este partido contra Cruz Azul. Entonces Típico de Almada. tiene que saber manejarlo, ¿no? Mejor Almada, porque va a haber rivales que hasta el final no te van a dejar, por ahí unos minutos más, te marcan el penal en contra y se te comienza a complicar. No fue como tal regaño para Cebes, pero sí es competencia interna de cuidado, porque si no estás bien, hay alguien que te viene pisando los talones y me parece maravilloso. Yo creo que un joven a los 19, 20 años que tenga quien le esté compitiendo por un puesto, sea mexicano o sea extranjero, es lo mejor que le puede pasar como equipo y para selección mexicana, que yo sé que Gerardo Martino no los va a convocar, pero para un futuro, tener laterales izquierdos y derechos siempre es un dolor de cabeza. Entonces, si están saliendo laterales izquierdos, qué mejor. No sé si salen de Pachuca que tanta oportunidad tengan en selección mexicana, pero nada que discutir. Los que están Ah, arriba vaya. son los que se esperaba que iban a estar. De Puebla seguramente no vamos a hablar mucho durante el torneo, Rafa, pero es que siempre que ves a Puebla, al menos a mí me pasa, digo, qué bien trabaja el Arcamón. O sea, es que Puebla sigue ganando y sigue jugando bien y sigue con el mismo estilo y ves al mismo Arcamón convencido y con la misma pasión y con el mismo liderazgo que fue hace ya varios torneos, ¿no? O sea, realmente es que Puebla sigue haciéndolo bien, le quiten, le regresen jugadores o lo que tenga que pasar con este Puebla, lo saben resolver. Sí, lo que pasa es que Larcamón tiene decidido cómo jugar, tiene establecido y tiene un grupo base que le mueve muy poco, que ya le alteran muy poco, que ya no le arruinan con tanta frecuencia con traspasos y que todo esto te da una dinámica de consistencia que no es fácil tener en los equipos de fútbol. Lo del Arcamón va a sonar prácticamente casi peyorativo, pero el Arcamón tiene una enorme ventaja sobre el resto de los equipos. El hecho de tener, ¿cómo te diré?, en las sombras, prácticamente en lo oculto, sin muchos reflectores, la capacidad de trabajar en el día a día, en fortalecer un estilo de juego y con jugadores que están convencidos de que deben hacerlo. No, lo de Puebla es muy agradable. Por eso te decía yo, tú volteas hacia arriba y dices, son los que merecen estar ahí. No le puedes poner ningún pero. ¿A quién puedes agregar en esa lista? Monterrey, yo sé que no va a llegar a estar entre los 4 primeros. Tigres no va a llegar a estar entre los 4 primeros. Y búscale, no sé si por ahí Juárez, que ha sido así medio sorpresivo. Es lo que te iba a decir, anda por ahí Bravos, pero no estoy segura si ese va a ser su lugar. Yo creo que va a ir cambiando conforme avancen las Supuestamente fechas. llega Carlos Salcedo a fortalecerlo. Bueno, es que Es te puede rumor. fortalecer o te puede catapultar o te puede también llevar hacia abajo, ¿no? Hundir. En un momento de depresión, te hace expulsar, te marca un penal en contra, deja pasar un balón y se viene el desastre con Cristante si es que llega. Yo creo que en cuanto a carácter, espero que meta en cintura a Carlos Salcedo, pero todavía no se ha dado por hecho. El viernes se daba por hecho, luego que siempre no, que están esperando, que tiene una oferta del extranjero, pero sí los que están arriba se lo tienen más que merecido. Y Rafa, el mejor partido probablemente fue
o el que más esperábamos, el Rayados contra América. Pero para mí el mejor partido de la jornada fue León contra Pumas. Para mí, fue el que más me gustó. A ver, sí, a Pumas hay que criticarle el hecho de que tuvo un rival, que sé que fueron 20 minutos, en la expulsión que termina Sí, muy tras temprano, máximo 25 minutos lo de 20, Osmi 21 Rodríguez. minutos, la forma en la que eso altera, y ahí es donde tú te preguntas, si Pumas tenía una ventaja tan holgada, ¿cómo de repente te pueden sacar el resultado? Ahora lo que queda claro es que por lo menos en estas 2 jornadas, algunos de los refuerzos están respondiendo a las expectativas. Vamos al caso de Del Prete y de El atropellador, el Toto Salvio. atropellador, y de repente volteas al otro lado y llega un delantero argentino y te clava los 2 goles que terminan resucitando al equipo de León. Es decir, es agradable ver que de verdad llegan refuerzos, sino que llegan normalmente los tronquitos que se van acumulando y arruinando la salida de jugadores mexicanos. Me parece que el Lilini, más allá, insisto, de que tuvo una ventaja muy tempranera y que se permite que le empaten el partido de manera lamentable. Sí, hay que reconocer el espíritu de León, que yo creo que Víctor Dávila todavía está quedando a deber respecto a lo que alguna vez demostró con Necaxa y en algunos pasajes con el equipo de León, pero esa entrega se agradece, pero no podemos dejar de lado que Pumas cometió errores, cometió distracciones y recordar algo por derecha. Lo de Benevento es prácticamente una declaratoria de suicidio. Sí, es que realmente yo creo que fue ahí. Honestamente, me encanta la ofensiva de Puma, Rafa. Eli Probablemente Galindo. va a ser de las mejores del fútbol mexicano, estoy segura. Lo de Salvio, pues de pronto no lo vi todavía o quiero verlo un poco más porque hablan de él que es un jugador extraordinario, ¿no? Lo hizo bien, se hace presente con gol. Petre me ha gustado muchísimo, creo que era ese futbolista que le hacía falta a Pumas y el gran compañero de Dineno. Creo que esa ofensiva sí va a ser de temer en el torneo mexicano, pero si Linini no encuentra un hombre que le ayude, porque además no tiene más, va a ocupar a Benevento o a García en esa posición, a menos que tenga por ahí una sorpresa guardada en cantera que no conocemos o que llegue Dani Alves, pero no tiene mucho más en esa posición. Y también le está faltando, que ojo que no hemos hablado mucho de él, pero a que regrese Palermo, que creo que tenía un problema de pubalgia o algo así. No sé para qué momento va a estar listo, pero también a Galindo le ha costado. Y esa zona de Pumas se convierte de terror, realmente por eso logran alcanzarlo en el resultado, porque por ahí es cuando comienzan a cometer los errores y donde terminan cayendo los goles. Beneficio para León y para Renato Pavia, que no se dan por vencidos, o sea, vas perdiendo 3-0, tienes un hombre menos y el equipo tiene capacidad de reacción y te termina empatando el encuentro, ¿no? Y sí, fue y buscó el partido, entró Montes, entró Fidel Ambriz, o sea, no es que entró el mismo Mena, no es que se tiraran para atrás o de, bueno, por lo menos los iban goleando y le pudieron alcanzar en el resultado. Eso, pues veremos de qué forma lo puede solucionar Linini, porque siempre que le faltó Mozo Pumas en el torneo pasado, sufrió y honestamente no veo a uno que le pueda ayudar. ¿Qué tendrían que hacer? Que alguien de medio campo, que en este caso puede ser Leo López, ayude en las coberturas en esa posición, pero también pierdes a un hombre en medio campo y la gente en ofensiva no te va a ayudar tanto en labor de recuperación. Entonces, pues ahí tendrá que hacer algunos ajustes Linini y seguramente cuando regrese el Palermo, pues te da un poquito más de garantía en la central. Y también el que no tengas a Talavera, Rafa, a pesar de que Julio González creo que lo ha hecho bien, pues siempre tener a Talavera te rescataba partidos. Hoy Julio no es que se haya equivocado, pero bueno, no es la misma garantía de que a lo mejor te Liderazgo. termina sacando liderazgo, experiencia, porque la experiencia pues la tiene Talavera, no lo ha hecho mal, pero sí fue probablemente la baja más importante para Talavera, ¿no?
A ver, y también hay una situación, Mozo, hablábamos mucho de que era un jugador con mucho recurso ofensivo, que tenía problemas atrás, que no era el mejor recuperador de balones con respecto a los laterales derechos que eventualmente se consideran para la selección mexicana, pero vamos, lo que hemos visto adoleciéndole a Pumas por derecha y la ausencia de Mozo, queda claro que si no era la mejor alternativa defensiva, era un jugador que definitivamente por experiencia, por camiseta, por entrega, por lo que tú quieras, era más útil, más allá de los berrinchitos y ciertas indisciplinas. Y definitivamente el problema es que es tan anémico el plantel de Pumas en cierta medida que no puedes agarrar, como tú dices, mover a López a ese escenario en lugar de Galindo, que podría ser una alternativa porque de repente te descobijas en un lugar determinante en estos tiempos como es la media cancha. Y bueno, yo no quería meterme con Chivas, yo no quería perder Nos el llevó, tiempo el con tema el de Mozo nos Guadalajara. llevó, porque además tienen a Mozo y ni Sí, lo ocupan. la verdad es que no sé, a lo mejor es una percepción demasiado ilusa y de alucinación de parte mía. Entra Alan Mozo con Chivas y la verdad es que es el tipo que le pone veneno a los centros, pero de repente queda claro que no hay trabajo, no hay entendimiento, los compañeros no asimilan la capacidad que él tiene para colocarte balones al segundo poste y de repente fue lamentable ver que había balones que exigían un mejor complemento y nunca apareció un jugador del equipo del Guadalajara que pudiera rematar ese tipo de jugadas. No hay un futbolista en Chivas que sea tan eficiente en el juego aéreo. El último que yo recuerdo, pues un recuerdo ya nada más, era Jesús Molina, pero de ahí en fuera le cuesta. Me gustó lo que hizo Mozo porque trastocó al equipo de Chivas, pero lo del Guadalajara ya van 2 partidos en el que resulta verse totalmente superado y realmente los errores que hay en defensa sí son lamentables. Es el único equipo que no ha hecho gol, lo cual sí debe ser preocupante. Le pasó la maldición a Alexis Vega de ya me firmaron y no ha tenido un buen nivel. Desde que lo firmaron ya no fue el mismo jugador determinante que estaba muy bien con Guadalajara, fue a selección, nos lo echaron a perder, regresa y hoy no ha aparecido o no ha tenido el peso que necesita con el equipo, ¿no? Es un jugador que si no aparece, Rafa, parece que Chivas no tiene nada. Eso es lo que debe preocupar a Ricardo Cadena. Estuve leyendo mucho redes sociales. Yo no seguía tanto a Ricardo Cadena en Liga de Desarrollo, de Expansión, pero dicen que es muy a lo que era antes Ricardo Cadena. Ahora ya sabes cómo son los chivermanos, digo, tú los entiendes. Todos querían a Cadena, hoy ya lo están reventando, ya lo odian, ya es que el equipo va a ser así y no tiene idea y no hay sociedades y no hay trabajo. Entonces, ya van 2 fechas, pero están muy molestos con el desempeño que ha mostrado hasta el momento Chivas. Creo que a menos que Cadena crea que Mozo es como un revulsivo y te cambia un poco la cara, es por lo único que yo me explicaría que no sea titular. Es que de ahí en fuera no veo otra situación, porque las 2 veces que ha entrado, te cambia la cara de Guadalajara. Te da en una posición donde no tendría que ser tanta diferencia en cuanto a lo que te aporta en ofensiva, te aporta en ofensiva. Tienes más llegada, por lo menos tienes finalización de jugada. Entonces, no lo vemos en el entrenamiento todos los días para de pronto decir qué pasa por la cabeza de Ricardo Cadena o qué pasa por la cabeza del Tan Ortiz, que no pone a Fidalgo, que no pone a Bruno Valdés. Bueno, ellos seguramente ven algo que nosotros no vemos, pero Chivas sí debe estar preocupado. Yo todavía tengo esa velita de esperanza de es jornada 2, puede que el equipo camine mejor, que se vayan entendiendo mejor, que recupere un buen nivel Alexis Vega y de ahí va a depender mucho lo que pueda llegar a conseguir Chivas. Y tengo entendido que ya está a horas de reportarse Ormeño con el Guadalajara, ¿no? Entonces veremos qué tanto le puede ayudar Santi Ormeño a las Chivas como ese hombre que sea el hombre gol, que honestamente un goleador así que diga aplastante Santiago Ormeño, pues tampoco, ¿no? Es que lo que necesita Chivas es alguien en la zona del Sí, área. que aparezca en la zona. Y No lo que sabe te hacer bien Ormeño. genere, no que te bote, no que sea complemento, no que te haga trabajo de pivote, porque ahí no va a servir Ormeño. Lo que necesita es estar ahí,
a la hora exacta, con el remate exacto, con el golpeo exacto y entendiendo lo que el compañero es capaz de generarle. Él sí tiene que ser, con lo que veo de Chivas, la referencia de ataque, no ser un complemento de lo que quieras hacer en ataque. Ahí es donde creo que él y Alan Mozo pueden llegar al entendimiento, o que cuando Ormeño termine jalando dos o tres en una marca, aparezca por ahí Alexis Parezca Vega, Vega, aparezca por ahí el Alvarado. Chicote Calderón, que eventualmente tuvo dos oportunidades, pero eso es lo único. Ahora, Ormeño, si ya lo tenías apalabrado, si ya es tuyo, si vas a estafar al grupo Pachuca mandándole a la Chofis, como dicen que va a ocurrir, bueno, pues él ya debería de haberse reportado, él ya debería de haber presentado los exámenes médicos. Es decir, no tienes tiempo para perder, tienes que aprovechar cada minuto, cada hora de trabajo para integrarlo de inmediato. Ahora, ya todo eso que se desató de si debe o no, él puede jugar porque es mexicano por donde lo revises. Entonces, no tienes que buscarle ahí ninguna complicación. Que sí, es cierto, Jorge Vergara dijo algún día, ningún jugador que no esté disponible para la selección mexicana puede jugar en Chivas. Bueno, eso terminó aboliéndolo el hijo, a Mauri Vergara, y respetando la memoria de su padre, pero bueno, esto es una empresa, esto es una también medida desesperada, y si hay que tratar de ganar todos los aspectos con los atajos y con las lagunas que te permite ese reglamento interno de Chivas, bueno, pues tiene todo el derecho de hacerlo. Que sí, que van a empezar a hacerle bullying por la llegada de Ormeño, pero es mexicano, no hay nada que discutir. Entonces, lo único que queda es que te aparezca haciendo lo que alguna vez hacía con Puebla. Es más, no sé si lo recuerdas con Puebla, él va a tener que jugar distinto de como jugaba con Puebla, pero eso a él lo beneficia. Pues lo que pasa con Puebla, el que jugaba detrás de Ormeño, si no estoy mal, era Omar Fernández, ¿no? Omar Cuando Fernández. era Omar Fernández el gran complemento de Ormeño. Necesitas un hombre de referencia en el área, el que te cierre a segundo poste o también puede aparecer en primer palo, el que esté esperando esos centros, que si está Mozo, que si está el Chicote, van a llegar los centros. Entonces necesitas a ese futbolista o bien que por lo menos te jale una marca y que Alexis Vega ya se anime a retomar un buen nivel y pueda tener un poquito más de potencial ofensivo a este Chivas. ¿Le va a servir, Rafa? Habrá algunos puristas, algunos que dicen, no, es que están pisoteando la historia de Chivas. Pues Ormeño sí nació en México, ¿no? O sea, sí, Sí. ya más pisoteada de lo que Su están los abuelo resultados, dirigió a Chivas. mejor que ni siquiera hable, porque creo que se pisotea más la historia con resultados patéticos que si utilizas a un jugador que jugó o no jugó para Perú, que realmente tuvo muy pocos minutos Ormeño, pero más allá de eso, este nació en México. Entonces, es mexicano, puede jugar para las Chivas. ¿Y quién lo mandó a jugar por Perú? Me imagino que el Tata, ¿no? El Tata Martino, es decir, si el Tata Martino le cerró las puertas, si a Santiago Jiménez apenas le está abriendo las puertas por necesidad, fue el Tata Martino el que lo exilió. Hay que cuestionar al Tata Martino por su incapacidad para darles salida a los jugadores mexicanos, porque hubo dos ventanas en las cuales el Tata Martino pudo usar a Ormeño y ninguna la quiso aprovechar. O sea, Ormeño está maldito a nivel de selecciones nacionales porque es posible que no regrese a jugar con Perú y ya no puede jugar con México. Ah, pero todo cuántos años tiene Ormeño, Rafa. No es O tan sea, grande Ormeño. no, Va pero a tener. tú crees que puede regresar a jugar en Perú? Está complicado y además pues ya la Padula le comió el mandado, pero no sé, igual y si Perú para la siguiente Copa del Mundo, no sé, falta mucho No, tiempo, no, no, no. falta mucho tiempo, pero lo necesita ya Chivas. Dices, ¿por qué no lo llevaron un poco antes, Rafa? Me imagino que todavía estaban como analizando, ¿no? Realmente lo de JJ Macías los dejó con poco terreno de acción y hoy tenían que decidirse por alguien y Ormeño, pues si jugó yo creo que 4 o 5 partidos en León fue demasiado. No lo utilizó Nacho Ambriz, no lo utilizó Ariel Holland y evidentemente pues no entraba en planes para este torneo y lo vimos ahí degustando unos esquites o papitas o no sé qué estaba haciendo el sábado en la tribuna, pero no ha jugado, entonces me imagino que ya debe estar listo para llegar como refuerzo de Guadalajara.
Esperemos que esté a la altura. No es mal jugador, pero tiene mucho tiempo sin tener continuidad. Entonces hay que ver de qué manera se adapta, ¿no? Ahora, el otro que podía haber salvado a Chivas, pues le hace la maldad, porque Henry Martín, y en eso coincidíamos, no entra en la órbita de titular para el Tan Ortiz. O sea, ya no entró y ya no va a entrar. Le va a No, tocar Rafa, pero fíjate, ahí sí me limosna. hubiera dado coraje. ¿Cómo vas a darle un jugador a tu archirrival que además que no digamos, bueno, Henry no es que sea mal futbolista, pero tampoco te va a llegar a Se resolver los llevaron a problemas? Oribe Peralta, Que tengan un Eli. poquito de dignidad en Chivas, Rafa. ¿Ya? ¿Para qué quieres a un examericanista que te ves el escudo y tal? Yo sé que llevaron a Oribe, pero a Oribe solo lo llevaron a pasear y a cobrar. Pues jugó, no me acuerdo si siquiera jugó un partido. Creo que sí jugó un partido, Un pero, partido completo no. Un partido completo no jugó. pero apareció y cobraba bastante bien, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, pues era parte todavía de los negocios del señor Higuera, que hoy ya no está, entonces ya no va a haber ese tipo de negocios en Guadalajara, quiero pensar, pero con Ormeño les puede mejorar, eso espero, Rafa, todavía no quiero dar a muerto por Chivas, pero sí tendrá que corregir muchas situaciones en defensiva, en sumar más gente al ataque y en que tus hombres diferentes te marquen diferencia como Alexis Vega para que mejore. Son muchas cosas y hay poco tiempo y es un torneo corto, ¿no? Entonces, yo no sé si a Ricardo Cadena le dé tiempo o le den tiempo, porque si de pronto a Ya ver, no dieron al año. no suma puntitos de aquí a la fecha 6, ¿lo dejan? Yo creo que sí, porque, a ver, a Leaño le dieron tanto tiempo, a pesar de tantas desgracias que se veían en la Pero Leaño cancha, era un soñador. de tantas mentiras que había en la cancha. No, yo creo que definitivamente le van a dar tiempo, le van a dar expectativas a Ricardo Cadena, porque también me imagino que Peláez y a Mauri, dentro de los problemitas que tienen para resolver y catalizar el fútbol, ellos se entienden, no tiene un eje de ataque como le corresponde. Y lo único que tienen que hacer es esperar que Ormeño funcione y seguir trabajando en fuerzas básicas, porque vamos, si el fútbol mexicano sufre por un atacante para su selección nacional, imagínate lo que tiene que sufrir Chivas. Yo por eso insisto, la llegada de Ormeño y la eventual llegada que podría haberse dado de Henry Martín era una patada prácticamente en el cerebelo para Ricardo Peláez y a Mauri Vergara diciéndole, hey, no han hecho nada en los últimos 4 años, no han sido capaces de buscar un chamaquito de 15, 16, 17 años y fortalecerlo para que fuera jugador. A ver, tú estás en el trabajo de formación. Si tú detectas un jugador que tiene cualidades, que tiene estatura, que atléticamente lo puedes mejorar, que le puedes invertir con una especie de beca para que el tipo se dedique solo. Dime que no puedes tener un jugador en 4 años que te pueda resolver esa situación. Vamos, el caso De La Rosa, por ejemplo, de Pachuca, si se le diera más atención, el tipo podría ser un jugador que te resuelva partidos, pero lo llevan en el día a día, en el paso a paso, pero no lo llevan con un trabajo especial. Ese proceso de formación que debe de darse también en el primer equipo está roto en el fútbol mexicano. Es que es una posición complicada, Rafa, porque si no haces goles no ganas los partidos. O sea, en cualquier otra posición, si te equivocas, pues no pasa tanto, o te dan un poquito más de tiempo, ¿no? Porque te respaldan más tus compañeros. Pero si eres el hombre del que dependen los goles y no haces gol, es difícil darle tiempo, es difícil darle continuidad. O sea, un equipo no va a decir, bueno, pues aquí en lo que madure hay que seguir apostando por él. A menos que no tengas otra opción, yo creo que difícilmente algún club en el fútbol mexicano va a dar esa posibilidad. En el caso de La Rosa, vaya que sí le han dado minutos y a mí me consta que le dieron varias oportunidades para ser titular. Pero le dan y Lamentablemente lo abandonan, tuvo le dan problemas minutos y le personales. abandonan. Sí, tuvo problemas personales, creo que falleció alguien muy cercano en su familia, eso lo puso mal en cuanto al nivel anímico. Después la afición se metía mucho con él y esto me llamaba la atención, Rafa, cómo de pronto el aficionado mexicano respalda tanto al extranjero que se come partidos y partidos sin anotar, y a Roberto de la Rosa, la afición en Pachuca lo detesta, ¿eh? No hay un Con lo de momento en que toque Saldívar un con balón Chivas. y no lo dejen de abuchear. Entonces eso también pesó para él, y si de repente marcó algún gol,
callaba la tribuna y encendía más el que la afición no tuviera pues esa química con él. Entonces no está tan fácil formarlos, pero en Chivas no tienen de otra, porque no tienen dinero y no hay delanteros en México. Entonces tienes que formarlos en tu cantera. No puedo creer que habiendo tantos habitantes en la República Mexicana no puedas encontrar un buen delantero. No, y en Uno. Estados Unidos, o sea, la cantidad de mexicanos que hay en Estados Unidos, que era lo que alguna vez decía Jorge Vergara, tienen una alimentación distinta, una idiosincrasia distinta a pesar de la herencia que tienen de mexicanos, una culturización también distinta y obviamente también una capacidad de confianza en sí mismo distinta. Bueno, ven y búscalo. Yo cuando te hablo de fortalecer la formación, si tú te acercas a Roberto de la Rosa y, dice, y no lo abandonas y trabajas con él y le asignas un tipo que se dedique a sanarlo por todo lo que tú comentas, es la forma de hacerlo. Y vamos también a un escenario como el que vive Saldívar en Chivas. Ayúdalo, rescátalo, sálvalo, pero no, Muy no lo dejes parecido. abandonado. ¿Cómo se mete la afición con Saldívar, Rafa? Y me parece que es injusto, porque Saldívar ha tenido que medio apagar el fuego de todas las tonterías que va haciendo Chivas y de la gente que contrata que no le cumple, entonces tiene pocos minutos y con los pocos minutos tiene que entrar y cumplir. Así está muy jodido, o sea, así ningún jugador va a Perdón. terminar por, pues es que me da coraje que se metan con los jugadores que no le dan, creo que los suficientes minutos como para que realmente les exijas de cierta forma. Hay que ver qué pasa con Ormeño. Creo que es un tipo que tiene carisma, que puede que la gente en Chivas lo acepte bien y que además hoy yo pensé que podían, yo dije, bueno, que le eche una llamada a Nacho Ambriz, cómo vivir sin un 9. Yo creo que Chivas sí lo necesita para poder sumar puntos en el torneo mexicano, como sea. Y hoy tendrá que ser Ormeño, que sí es mexicano, ya dejen de estar payaseando y dice pisoteando la historia de Chivas, por favor, que necesitan, es un jugador que nació en México, lo necesitan. Sí, 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 definitivamente. Pero yo sí creo que entiendo que esto no pasa en Europa. En Europa el que llega es porque ya tiene todo para triunfar. Pero acá en México, donde tienes la incapacidad de moldear, de esculpir al jugador que tú quieres, yo no sé, Ricardo Peláez fue delantero, era medio malito con las patas, la verdad era medio torpón, pero era un tipo que era rematador, era un tipo inteligente en el área, era el tipo que adivinaba la jugada. Platica con él, dedícale horas extras de entrenamiento, dile, Saldívar, tú no te me vas, Ormeño, tú no te me vas, Roberto de la Rosa, tú no te me vas, te quedas aquí porque vamos a practicar esto y esto y esto. Y a ver, esos 4 o 5 holgazanes como Irán Mier y todos esos, vénganse a trabajar aquí extra para que me ayuden a fortalecer este. Pero no hay, o sea, dice el silbatazo y vámonos, salen corriendo porque tienen que dedicarle 30 minutos al peinado y al maquillaje y después salir para ir a lucir su belleza física por los centros comerciales. Por favor, ya es tiempo de que alguien profesionalice a Chivas. Fíjate eso que dijiste ahorita, Rafa, en algún momento, y mira que habitualmente cuando hablo de Marco Garcés no digo cosas positivas, pero cuando estaba Marco Garcés en Pachuca y un poquito antes en el tiempo de Westerhoff, ponían a los delanteros y le daban módulos de habilidad. Ponían a los volantes izquierdos o extremos izquierdos también a trabajar todos juntos. Estoy hablando de tiempo extra, o sea, ya cumplías tu entrenamiento, ahora vámonos a un taller con cada una de las posiciones y buscaban a gente específica dentro del club que les diera esos módulos de habilidad. Entonces, es una buena medida. Se dejó de hacer, por cierto, se dejó de hacer en Pachuca. No sé si algún otro club lo haga en el fútbol mexicano, Lo hacía probablemente Westerhoff sí. en Chivas. Lo hacía Westerhoff en Chivas, es Westerhoff el que lo termina implementando aquí en Pachuca y después lo continúa Marco Garcés. Y se hacía muy bien. Yo recuerdo de esos módulos de habilidades especiales, estaba el Chucky Lozano en uno de ellos, ¿no? Y así fueron saliendo varios jugadores, Antes no pero sirve de nada. que tenían de algo sirvió, pues está en Europa por lo menos, ¿no? No es el En la crack banca. mundial, pero pues es lo mejor, es de lo mejorcito que hay. Entonces, podría ser una alternativa. Yo no sé si alguien de Chivas nos escuche, pero Richie Peláez es una opción. Se puede trabajar un poco mejor si se tiene la intención, ¿no? Y darle más minutos y darle continuidad. No sé por qué no se decidieron por el Tepa o por el Chevy o por todos esos apodos que tienen en Chivas,
pues dales minutos, a ver, los tienes, a ver si te funcionan, por ahí te funcionan, tienen confianza y sacas a uno o dos buenos delanteros de Chivas y te resuelve la vida, ¿no? Había también en Chivas, había gente que proponía hace muchos años que todos los que no utilizabas y que no pensabas utilizar y que ya estaban en edad de ser parte del primer equipo, tenían que sostener un partido amistoso a media semana, ranchando, ¿eh? Ranchando. A ver, ¿quién está disponible? Bueno, pues resulta que hay un equipo de la Liga de Expansión, equipos muertos como Atlante, Atlético Morelia, mándalo a jugar con ellos. ¿O que quieres un interescuadra contra un equipo? Vamos, te mando a los chavos. Pero hoy no hay ni eso. Te digo, terminan el entrenamiento y parece que parecen pollitos en fuga. Salen todos corriendo al vestidor, agarran la secadora del cabello y se hacen todos sus truquitos en el copete y después ya salen felices de la vida. Ponlos a trabajar, les estás pagando en términos de empleado 8 horas diarias. Por lo menos oblígalos a que te respondan 4 horas diarias por ese salario que les pagas. Pero no, también parece que los entrenadores y los directores deportivos son irresponsables. Pero bueno, en fin. Tendrían que hacerlo. ¿Tú qué sabes de truquitos en el copete, Rafa? No creo que sepas mucho. No, pero me entero de lo que ellos hacen en el vestidor, porque antes cuando podías entrar al vestidor, dices, ahora sí dices, este güey, ¿cómo se tarda? ¿Qué está haciendo? No, si vieras lo que se tarda en peinar. Bueno, acuérdate lo que dijo el Tuca Ferretti de Alan Pulido, que duraba 20 minutos arreglándose el copete en el espejo. De eso están llenos los vestidores, Elizabeth Patiño. A mí me han dicho que todavía a nivel de selección nacional después es tal el silencio dentro del vestidor que lo único que escuchas son las secadoras de pelo. De verdad, de verdad. Digo, yo como no sé de eso, pues a mí me vale. Bueno, tienen que salir guapos. Yo recuerdo a un jugador que no voy a decir el nombre, pero ya no está en México, pero tenía un problema de alopecia en las cejas. Entonces, todos los días tenía cejas diferentes, Rafa. Un día las tenía picudas, otro día las tenía así como más curvas, otro día las tenía más ¿De qué gruesas. nacionalidad era? Es. Uruguayo, portero. Ah, Uruguayo. Entonces, ahí no solamente, porque sí tenía cabello, pero no tenía cejas. Entonces, era muy gracioso ver cómo iban cambiando de forma sus cejas cada día. Imagínate para lo que te tardas para darle forma a una ceja, ¿no? Entonces, cada uno tiene sus situaciones de moda, pero que se preocupen menos por la moda y por lucir guapos y que se ocupen más en mejorar futbolísticamente. Y creo que hablamos todos los partidos, menos del clásico del tráfico. ¿Te gustó? no. A mí me aburrió. Y ¿Viste, luego estuve leyendo que partidas y dije, Dios mío, los que les quieren echar viste porra a los la errores MLS. defensivos en los goles? Esto no es posible. Bueno, ¿sabes qué? Sí es posible, sí es posible en la MLS. Cuando vi los goles que recibe el América, dije, caray, haz de cuenta el clásico del tráfico, ¿eh? Haz de cuenta, o sea, el mismo nivel de equivocación en la marca, equivocación en la cobertura, equivocación en la salida, pero no, es realmente lamentable. Ahora, te preguntan, es que ¿por qué dices que es de vecindad el fútbol de la MLS? La cantidad de pases equivocados. Es decir, sí hay una habilidad física para recuperar los balones, pero también la cantidad de pases equivocados. Bueno, tratan de proyectar al compañero y le pegan con el balón en la nuca o en la espalda. Dices tú, no, bueno, de qué están hechos estos tipos que no trabajan? Ahora, la verdad es que cuando, los goles del tráfico, la forma de definir, y tú ves esos defensas, no se barren, no anticipan, no están Rafa, concentrados. son muy buenos goles, pero porque tienen el tiempo y el Claro, espacio para hacerlos. O sea, es que no tienen marca. Prácticamente es como goles de entrenamiento donde te quieres lucir con tus compañeros, ¿no? Así es fueron un los fútbol de goles en este partido. Globetrotters. Son como los Globetrotters metidos a la cancha. Por eso lo que yo les decía, dicen, es que Vela llega y la rompe a México. No, Carlos Vela llega a México y no te va a meter ningún gol porque no le van a dar las libertades. Chofis, qué golazos de la Chofis. Sí, nada más dijeron, a ver, ¿qué es lo que hace este gordito? Izquierda, derecha y le pega. No, bueno, pues entonces cuando vaya a la izquierda, le proteges la salida de la pelota y no te va a meter ningún gol. Que hizo la Chofis, desapareció del panorama de la MLS y ahora parece que van a intentar provocar o generar un fraude mandándoselo al grupo Pachuca.
A ver qué pasa con la Chofis. Según va a llegar, dicen que era trato aparte, Rafa, que no tenía nada que ver Ormeño con Chofis, yo ¿Quién va a creo. querer a la Chofis, Eli, por vida de Dios? Pues mira, Almada me parece un tipo como que No, 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 puede, no, como que no, no, puede, como que no. puede sacar. A ver, Rafa, nuestro compañero Paco de Anda dijo que tenía cosas de Messi. Si encuentran a alguien que lo pueda potenciar, que lo ubique, aquí en Pachuca no hay tanta fiesta que sabemos que pues al Chofis le gusta el trenecito y no precisamente el trenecito que Qué ves es en los eso, centros eh? comerciales. ¿Cómo, Hasta el cómo? trenecito, uno tras de otro, con poca ropa o sin ropa, con alguna bebida alcohólica, ¿no? Digo, cada quien sus diversiones, Por su culpa, por su cada culpa, quien por sus su culpa. carnes. No, no nos espantamos, pero aquí en Pachuca pues no va a haber tantos lugares a donde pueda salir a divertirse Javier López, entonces es una buena alternativa. Fíjate que yo le tengo fe a que a lo mejor Almada podría hacer algo por la Chofis. Mira, Almada de Pachuca. acuérdate que Paco Gabriel de Anda, ¿de qué defensa dijo que le veía cosas de Maldini? ¿De qué defensa fue del que dijo que veía? Ese Salcedo, ¿no? No, no recuerdo de quién, pero no, no, bueno, pero la verdad es que Paco Gabriel de Anda tiene problemas muy serios. Bueno, me acuerdo que de Godínez, dijo que Godínez era más que Macías y que estaba más cerca de Europa. Pues Godínez yo hoy lo encuentro nada más en los memes de oficinistas, porque de Godínez, aquel que salió de Chivas, pasó por el León y ya sabe Dios dónde andé. No quedó más que eso, más que la huella y la maldición. Fíjate que el que agarra a Paco Gabriel de Anda lo mata, ¿eh? Sí. Lo mata. esperemos, esperemos que no comience a hablar bien de Pachuca, pero Pachuca va a andar bien. Pero lo siento, señores, no me gustó el clásico del tráfico y aunque todos se molestaron y dijeron, no, fue un partidazo, ¿qué te pasa? Estuvo súper entretenido. A ¿Quién? mí Nombres, me costó nombres, trabajo. No, no, bueno, no, no me acuerdo de los nombres, nombres. pero hablaban de partidazos, Rafa, así que casi te levantabas para aplaudir el espectáculo en el estadio. A lo mejor en el estadio se vivió diferente. Tú tampoco fuiste, ¿no? A lo mejor el No, no, no. espectáculo se vio de manera distinta, pero al menos en la tele a mí me aburrió. Bueno, le estuve imagínate que le estuve medio cambiando para ver el otro partido, el de Cholos. Cómo estuvo de Chanfle. triste. cómo, estuvo Oh. de, cómo estuvo de triste para mí el espectáculo. Pero bueno, en este caso salió mejor calificado Vela que Chicharito. Sí, y sin hacer nada excepcional, ¿eh? Excepto un buen balón para gol. Y un buen De balón, sí, acuerdo, sí, sí. un buen balón. Pero también lo anuncias porque tiene la pelota Bell y te dice, hey, tú nomás, mira, casi va y lo lleva de la mano y dice, aquí te quiero, y ahí te voy, y se regresa, y entonces la toca. Y los defensas, o sea, te está anunciando el balón que va a meter ahí, y los tres defensas no hacen nada por cortar ni el viaje de la pelota, ni cubrir al delantero. No, 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 es que ahora sí me entiendes cuando te digo que son troncos y conos en la MLS en trabajo defensivo. Muchos dicen que es lo que quiere la MLS. Es como cuando las grandes ligas autorizó una pelota rebotona para llenar la temporada de jonrones. Así igual, tráeme pésimos defensas, no importa, Para que haya mucho para que haya espectáculo. muchos goles, claro. No todos defienden mal, Rafa, ¿eh? El Seattle Sounders defiende bien. Sí, sí, de Hay dos acuerdo. o tres equipos que defienden bien y todo el resto de los mortales en la MLS defienden como lo que Incluso vimos el LAFC, el clásico angelino. el El LAFC AFC, defiende bien. un ¿Por poco qué? mejor. ¿Por qué? Porque te trajeron a un tipo que estuvo trabajando 4, 5 años, 6 años en Alemania y aprendiendo perfectamente de cómo se trabaja el fondo defensivo y por eso, bueno, el AFC está más que por su capacidad de goleo, por su capacidad eventualmente para impedir que lo goleen. Pero bueno, recomendación musical, Elizabeth Patiño. Recomendación musical, Abraham Mateo y Ana Mena, se llama Quiero decirte, y habla de una situación melancólica, de extrañar. ¿Crees que en Chiva extrañan a Leaño? Porque de pronto me quedé pensando el fin de semana que Oh, odiaban a oh, Ricardo Cadena, que decía, igual extrañan a Leaño, igual y les da cierta melancolía, pero bueno, ya va a llegar Eli, su ormeño. ¿de verdad crees que alguien extraña a Leaño? Yo lo extraño, ¿tú no? No, no, Por no, lo no. menos te hablaba con pasión, decías, bueno, algo bueno puede pasar. La cara de Ricardo Cadena, Rafa, me angustia. Te angustia como su A, cara de, a- es que no veo por dónde esto vaya a solucionarse. a mí me angustias tú con ese pensamiento. Vámonos, lo esperamos el próximo viernes